Perfecto, entonces comenzamos esta ayudantía, ¿cierto?, del curso Ingeniería Vial. En esta oportunidad queremos hacer algo diferente, ¿cierto?, como ayudantía. Queremos ir trabajando con ustedes de forma interactiva, dudas, preguntas, comentarios que vayan saliendo de la entrega 1. Y en ese sentido también que ustedes vean esta interacción, la oportunidad también de compartirse información entre grupos también. Eh, entonces, para ello, un poco lo que me gustaría hacer es poder compartir mi pantalla y poder ver, ¿cierto?, en Canvas, qué es lo que realmente tienen que ustedes entregar. Partamos por ahí, ¿cierto? Recordemos un poco algunos requisitos, algunas cosas que tenemos que incorporar en la entrega 1. Entonces, ahí ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Y naturalmente, cuando vayamos revisando, ustedes van a ir... va a ir apareciendo naturalmente las dudas, ¿cierto? Eso va a ir saliendo de por sí, ¿cierto? Entonces, recuerden que en Canvas hemos puesto este detalle, ¿cierto?, de la entrega 1. Porfa, interrúmpanme cuando quieran vía voz, ¿cierto? Idealmente, porque yo así puedo ir comentando directamente y así podemos expandirnos un poco más. Si es que les incomoda, pueden ser a través del chat, así que me van comentando. Entonces, lo importante acá es que en esta entrega 1, lo primero que necesitamos es un plano, un croquis. La planimetría a nivel de croquis es una representación a escala adecuada. Una escala adecuada que permite identificar, como dice ahí, la jerarquía vial. Recuerden qué es lo que es eso. Jerarquía vial, que digan el tipo de vía, si es una autopista, si es un camino, si es un troncal, si es una calle más local, que identifiquen en el plano cuáles son las vías que están alrededor de esta plataforma vial que ustedes escogieron, esta zona de estudio, y qué es lo que está detrás también en términos de señalización de tránsito. Por ejemplo, dónde están ubicados, por ejemplo, los letreros, dónde está la demarcación existente. Eso lo pueden sacar de alguna forma con Google Street View o con alguna otra información que ya le hemos compartido de Renca, ¿cierto? Donde ya hay cierta planimetría que le hemos compartido a través de Canva, ¿cierto? Con los archivos que ya hay. Importante también el número de pistas, por ejemplo. El ancho de las pistas, si pueden sacar más información, mejor. Los ramales, ¿cierto? Estos enlaces, ¿cierto? Los ramales, acuérdense que es cuando se entrecruzan, ¿cierto? La entrada y salida, ¿cierto?, de la autopista. Las intersecciones. ¿Qué tipo de intersección es? Es una intersección que, ¿cuántas vías convergen ahí? ¿Cómo es la intersección? ¿Qué forma tiene? ¿Una forma de Y, una forma de cruz? Las calles locales, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen de característica las calles locales? Los paraderos que están alrededor, ¿dónde están ubicados? Las veredas, ¿cuánto espacio de vereda? Si es que hay o no ciclovía. Se fijan, entre otras cosas, parques, por ejemplo, y otras cosas que pueden haber alrededor. Entonces, lo primero es una representación en planta de eso, ¿ya? ¿Hay alguna duda del croquis? ¿Se entiende lo que es un croquis? ¿Sí? Si quieren puedo ir Sí, viendo. profe, se gacha, súper. ¿Está bien? Perfecto, bien, Tomás. Ya. ¿Alguien más tiene dudas del croquis, de qué es lo que es un croquis? Pueden hacer el croquis a mano, pueden hacer el croquis en planimetría, a nivel de AutoCAD, idealmente a nivel de SketchUp. Si lo hacen a mano, en algún momento, naturalmente, igual lo van a tener que hacer con planos en AutoCAD o en SketchUp. Porque después van a tener que ir trabajando sobre cómo ustedes cambiarían, ¿cierto?, la situación actual y propondrían soluciones. Entonces, ahí van a tener que meter mano a lo que ya está. Entonces, igual van a tener que trabajar sobre diseño. Profe, Sí, dale, Tomás. por ejemplo, ahí, si es que mi vialidad escogida es como una plaza, obviamente, que tiene un par de calles, intersección y todo, en ese caso, ¿cómo también tendría que, o sea, idealmente dibujarlo en AutoCAD o en SketchUp? Sí, idealmente, Ah, ya, perfecto. idealmente, sí. Ahora, recuerden que nosotros ya les compartimos a ustedes harta información a través de planimetría en archivos. Aparecen ya varios planos de Renca con su vialidad existente. Entonces pueden usar esa como base y agregar cosas que tal vez no están actualizadas, por ejemplo. ¿Ya? Así que los invito a revisar ahí en el curso de Canvas
en archivos y aparece ahí una carpeta de Renca donde aparece harta información también por ahí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, comentario de qué es lo que es un croquis? ¿No? Ya, estamos bien entonces. Bueno, sigamos. Ojalá que ustedes vayan muy detalladamente revisando y si hay dudas, por favor, me avisan. Entonces, de nuevo, súper importante, área de influencia y escala. Lo hemos repetido hartas veces en esta primera parte del curso. ¿Qué es lo que es importante del área de influencia y la escala? Que ustedes determinen de alguna forma cómo eligieron esa área de influencia y esa escala. Y eso está relacionado con el uso de suelo. Acuérdense, uso de suelo, nos referimos principalmente a si es el alrededor de esa vialidad es vivienda habitacional, ¿cierto? Puede ser comercio, puede ser industria, qué tipo de industria, qué tipo de comercio, qué tipo de vivienda, que ojalá ustedes puedan encontrar más información. Y topografía, el relieve, ¿cierto? Estamos hablando de que hay un cerro, ¿cierto? Muy cerca de Renca ahí, eso afecta de alguna forma tal vez el espacio donde ustedes eligieron. La topografía tiene que ver con la pendiente naturalmente, con las cotas, ¿cierto? Y de a poquito la topografía también tiene relación con el tipo de suelo que va a haber, bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante y tiene que ver con la estructura del pavimento. ¿Profe? Sí. Si es que hay unas vías del tren, ¿eso qué uso de suelo es? Es una muy buena pregunta. Muy bien, Felipe. Eso es una faja de uso de ferrocarriles. La empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, tiene fajas que están reservadas para que trenes utilicen ese espacio. Y en este caso sería parte de un espacio, por decirlo así, de uso público, en el sentido que es un espacio que está destinado para un servicio que es entregado por el Estado, que es el sistema de trenes, ¿cierto? EFE, independiente que ellos lo privaticen o lo vayan usando a partir de diferentes concesiones con empresas o qué método utilicen, pero es una franja, ¿cierto? Importante, reservada para que los trenes puedan utilizarla. Y ahí en ese caso, el propietario en este caso es EFE. ¿Ya? Perfecto. ¿Y ahí la municipalidad tiene, como en esa faja, tiene una injerencia o no? Es una muy buena pregunta también, porque tiene que estar en coordinación con la gente también de EFE. Todo terreno que pertenezca a la comuna tiene injerencia al municipio, ¿ya? Porque es Ya. parte del límite comunal. Lo importante es que quienes son dueños de ese lugar, en este caso, es EFE. Ahí Fabián, por ejemplo, dice independiente que sea de carga. Independiente que sea de carga. Cuando es de carga, son empresas que muchas veces utilizan el sistema de trenes que pertenece a EFE y lo utilizan para trasladar su mercancía. Pero el que es dueño de esa franja es EFE en este caso. Ya, perfecto. ¿Se entiende? Pero es una muy buena pregunta. Sí. Lo mismo pasa con las líneas de metro. ¿Se fijan? ¿Y se acuerdan eso que yo les mencionaba en algún momento? Que por lo general las líneas de metro van por debajo de las calles, no por debajo de las viviendas. Porque al ir por debajo de las calles son de uso público. Son espacios de espacio público donde todos podríamos acceder sin necesariamente tener que pagar. Entonces al final van por debajo de eso sin necesariamente expropiar terrenos privados. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ok. ¿Vamos bien? Ya, entonces, súper importante, como decíamos, pavimento después. Aquí en pavimento, yo quiero que ustedes tal vez busquen la mayor cantidad de información. Ya vamos a ir hablando un poco de pavimento un poquito más adelante, pero ojalá a este nivel puedan diferenciar dos tipos de pavimento. Pavimento que es asfalto, ¿cierto? Que el pavimento que, se fijan, acuérdense que el asfalto es continuo, no tiene estas divisiones, ¿cierto? Llamémosle por decirlo así, grietas, ¿cierto? Esas líneas, ¿cierto? Que van dividiendo el pavimento en cuadrados. El asfalto es completamente continuo, ¿cierto? De color un poquito más oscuro, ¿cierto? Y a diferencia del pavimento, ¿cierto? Del hormigón, eso es distinto, ¿cierto? El cemento, ¿cierto? Cuando se mezcla con otros materiales, se utiliza para generar también pavimento, y ahí es distinto, ¿cierto? Se generan quiebres naturales, ¿cierto? Se generan una especie de grietas
que se construye así de adhesión, ¿cierto? Van dividiendo el pavimento justamente porque es de un material distinto que no es tan flexible como el asfalto. Entonces, más que diferenciar el tipo de pavimento, que me parece genial, y yo creo que todos más o menos sabemos esos dos grandes tipos de pavimento, naturalmente hay más, están los adoquines, ¿cierto? Hay otros pavimentos más que podemos, que son en base a piedra o a otros materiales, pero principalmente son esos dos, ¿cierto? Pero también nosotros queremos que ustedes busquen también el estado del pavimento. Que de repente digan, por ejemplo, si es que el pavimento está en buenas condiciones o en malas condiciones. Y eso lo pueden ver de nuevo con fotografías, con algún estudio que ustedes puedan acceder. ¿Se fijan? Entonces, vayan tratando de trabajar un poquito el pavimento. El entorno urbano, recuerden lo importante del entorno urbano, y tiene mucho que ver con el área de influencia, hasta dónde llegamos. Y obviamente eso está relacionado al entorno urbano con los servicios básicos. Entorno urbano podemos hablar de elementos que sean de alguna forma parte del mobiliario urbano, por ejemplo. Podemos hablar de la iluminaria, las bancas, ¿cierto? Podemos hablar de otros elementos que están en la vialidad, ¿cierto? Que son necesarios y que de alguna forma se van acoplando, ¿cierto? Al área de influencia. Podemos hablar de cierta elemento importante. Una plaza, por ejemplo, puede ser parte de un entorno urbano, ¿se fijan? Pero los servicios básicos, ahí son servicios, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, podemos sugerir de repente revisar si es que hay algún municipio, algún servicio municipal, podemos revisar si es que hay, por ejemplo, algún hospital o algún CEFAM o algún servicio de salud primario, podemos revisar, por ejemplo, si hay un lugar un puesto de carabineros, ¿cierto? Un puesto no sé, de algún ministerio, ¿cierto? Algún servicio necesario que lo ofrezca, ¿cierto? La comuna o a nivel gobierno, pero que es para los habitantes del lugar. Y eso nos ayuda, porque nos ayuda a entender las lógicas que están detrás de la elección del área de influencia y la escala. Y eso va a estar relacionado con los conflictos, ¿ya? ¿Me van siguiendo? Entonces, y hay una metodología que se llama la metodología de Kepler, ¿ya? Que es para visualizar los datos, ¿ya? Entonces yo aquí voy a tratar de poner acá Kepler, visualización de datos. Vamos a ver qué nos aparece. A ver, veamos si es que esto nos puede ayudar. Ok, Kepler.gl. Yo creo que por acá hay formas también de visualizar datos. Los invito a buscar formas de entregar datos que se vean adecuadamente. Por ejemplo, aquí, ¿viste? Se fijan, Kepler.gl. A ver, estamos por acá, Kepler.gl. Entonces, y aquí, por ejemplo, se fijan una forma interesante de representar datos que a ustedes les permita mostrar lo que están encontrando en Renca, ya sea a través de un mapeo en el lugar, con mapas de calor, con gráficos, con formas de representar la distancia que se llega de un punto a otro y tal vez mostrar anillos de distancia tal vez con formas de representación donde tal vez los anillos más grandes representan una distancia mayor y los anillos más pequeños son menores. O sea, busquen la forma de que los datos sean lo más representativo posible, ¿cierto? Entonces, acuérdense aquí, voy a mandar por el chat. Busquen metodologías de este tipo, donde ustedes visualicen la información de la manera más simple, sencilla posible, pero también que sea creativa, que busquen la atracción, ¿cierto? La mirada, ¿cierto? Del lector. Y eso va a repercutir naturalmente en que el mensaje llegue, ¿cierto? O sea, eso naturalmente va por ahí. ¿Vamos bien? Entonces ahí hay metodologías que a eso nos referíamos con metodologías de Kepler. Profe, Sí. ¿eso se descarga? Eso se puede descargar. Hay aplicaciones que ustedes pueden utilizar. Yo los invito a explorar. Busquen con toda la creatividad del mundo. Busquen en Google cómo mostrar datos, aplicación, formas representativas. O sea, hay varias formas que ustedes pueden. Y yo creo que acá hay una oportunidad de que ustedes, de nuevo, tratar de sacarlos del esquema tradicional de un informe tipo, donde ustedes tengan que presentar datos, ¿cierto? Que en tabla, ¿cierto? Un gráfico. Y acá se muestra lo mismo tal vez, pero de otra forma. Y se ve mucho mejor, se entiende mucho mejor. ¿Se fijan? Entonces yo los invito un poco a eso.
y en una presentación es mucho más didáctico también. ¿Ya? Ya, perfecto. Súper. Y después, siguiente punto, conflictos. Aquí me gustaría que ustedes se enfoquen en conflictos que lo hemos mencionado ya en las clases. Visibilidad, acuérdense, visibilidad de adelantamiento, visibilidad de parada. ¿Están adecuadas esas visibilidades? De a poquito nos vamos a ir metiendo después más adelante con la visibilidad en los cruces, que eso también es un temazo, ¿cierto? Después lo vamos a ver yo, por ejemplo, voy en auto y freno, ¿cierto? Justo en un cruce y tengo sea al paso o discopare, ¿cierto? Una señal de prioridad, pero no necesariamente puedo tener buena visibilidad para ver quién se aproxima en la otra vía, ¿cierto? Y al final no termino respetando mi línea de tensión. Entonces hay un tema de visibilidad también en los cruces. Los radios de curvatura, ustedes ya saben cómo calcular los radios de curvatura. Hicimos algunos ejercicios, ¿cierto? Como cerrando un poco el primer mes del curso, ¿cierto? Entonces, hay cálculos que ustedes pueden hacer de qué depende el radio de curvatura, acuérdense, de la velocidad, ¿cierto? De otras cosas más, ¿cierto? Tiene que ver con la fricción del suelo, tiene que ver con el peralte, con otras cuestiones más. Vayan revisando, ¿cierto? Dimensiones de los ramales y de los enlaces. ¿Están bien dimensionados? ¿Las pistas están adecuadamente? ¿Tienen ancho suficiente? O sea, ustedes pueden ya empezar a descubrir eso. Ya le hemos mencionado harto sobre anchos y otras cosas. Ahí, Tomás, dale nomás. Profe, perdone la... Hola, primero que nada. Es que quería saber si no cacho como a qué nivel de precisión es la entrega el viernes, porque por lo que usted está hablando, o sea, de acá ya estamos atrasados haciéndola. No te preocupes, está bien. Es una muy buena pregunta y siempre estamos a tiempo. No se preocupen. La idea es que nosotros como equipo docente los vamos acompañando a cada uno de ustedes en el proceso de ir entendiendo las necesidades de un proyecto. Entonces, si sienten que pueden estar un poquito más faltos de esta información, no hay problema. Traten de avanzar lo que más puedan en esta entrega. Lo que falte quedará para la siguiente entrega. Pero se tiene que evaluar. O sea, lo importante es que en un proyecto, imagínense que esto es un proyecto más allá del curso, en un proyecto vial, ustedes tienen que encontrar conflictos que sean como los que hablamos, dimensiones, radios de giro, no todos los radios de giro de toda la comuna, naturalmente, ¿cierto? Pero donde ustedes se van a enfocar. Si ustedes van a tomar un cruce, yo lo primero que les preguntaría sería, bueno, ¿y cómo son los radios de giro? ¿Se entiende? Entonces, es como eso, o sea, no es solamente ir a mirar y decir, mire, sí, acá hay zona residencial, allá hay zona comercial, sí, mira, la calle tiene tantas pistas. Ustedes tienen que meterse ya en el diseño, tienen que hacer un buen diagnóstico de diseño vial. Cosa que ustedes sean como la consultora o la ONG o como ustedes quieran llamarse, pero tienen que ser como la auditoría de quien diseña estas cuestiones. Tienen que ser una auditoría de seguridad, por decirlo así. Y eso tiene que ver con mirar al grano cada uno de estos puntos. Si al final, si ustedes lo piensan, las fórmulas están. El manual de carretera está ahí. El manual del REDEBU está ahí. El manual acuérdense, de recomendación de vialidad urbana está ahí. Entonces, aproxímense lo que más puedan a todas estas cosas. Yo no estoy diciendo que lo vean todo. Solamente estoy diciendo que son elementos súper esenciales que ustedes tienen que revisar. Naturalmente, si ustedes no están estudiando carretera, no tiene sentido estudiar los ramales o los enlaces. ¿Se fijan? Pero sí, por ejemplo, como les decía antes, si ustedes están haciendo un cruce, lo primero que tienen que ver son los radios de giro, por ejemplo. ¿Se fijan? O diferenciar, por ejemplo, la jerarquía vial. ¿Cuál de las dos calles es primaria y cuál es secundaria? Eso es esencial. ¿Se fijan? Entonces, tienen que ir avanzando. ¿Cuál es el ancho de pista? ¿Cuántos números de pistas tiene? ¿Por dónde cruzan los peatones? ¿Por dónde cruzan los vehículos? ¿Te fijas, Tomás? Son varias interrogantes que están relacionadas al diseño naturalmente. ¿Ya? Ya, a ver, sí, ahí entendí. O sea, hay que ser específico, pero con un lugar también súper específico, no es como tan... Exacto, porque tiene que ver Ya. con el área de influencia y con la escala. No es a Ya. toda la comuna, ¿ya? Sí. Es a lo que ustedes van eligiendo. Y lo importante acá es que ustedes definan el criterio de selección. Eso es lo importante. Que si yo les pregunto, por ejemplo, yo les digo, ya Tomás, ¿por qué elegiste esa área de influencia? Y ahí ustedes tienen que responder contundente. Y si yo les digo, bueno, ¿y por qué voy a inventar, ese ramal está mal diseñado? Bueno, ustedes me tienen que decir, bueno, ese ramal está diseñado porque el largo de entrelace, de qué sé yo, ya, ok. ¿Se entiende? O sea, súper cuantitativo, súper específico. Y con eso ustedes tienen la cuantificación necesaria para justificar sus mejores diseños. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Súper.
¿Alguien más se anima a preguntar, tal como lo han hecho hasta ahora? Vamos súper bien. ¿Sí? Me han salido Profe, buenas dudas. Sí, dale nomás. con respecto a lo que decía Tomás también, ¿Sí? por ejemplo, claro, usted recomienda obviamente centrarse tal vez en un cruce, por ejemplo, para analizar los radios de giro, pero Mm, no sé, en mi caso, ¿Ya? si tengo un sector, o sea, tengo una vialidad que no es específicamente un cruce, sino que es algo que incluye, no sé, cuatro cruces, en ese Ujú. caso, ¿cómo lo hago por el tema de los radios de giro? Porque tendría que analizar cinco radios de giro de distintos cruces. ¿Usted recomienda que mejor me centre en un cruce? Tomás, una muy buena pregunta también. Qué bueno que la menciona. Lo importante ahí es justamente lo que yo decía antes, es el criterio que ustedes usen. Si ustedes son la consultora que tiene que hacer un diagnóstico de diseño vial, ustedes justamente van a tener que justificar si tomaron los 4 cruces o tomaron uno o dos y lo justifican como que esos son los más conflictivos, por ejemplo. Lo importante es tener ahí el argumento que les permita a ustedes justificar su elección. Yo creo que obviamente estamos en un ejercicio académico, estamos en una situación de un curso, etcétera, pero lo importante acá es el aprendizaje de cómo ustedes enfrentan un proyecto. Entonces, para mí, la evaluación que yo haría sería, insisto, como el por qué ustedes tomaron esa decisión. Si ustedes creen que es mejor tomar los 4 cruces, bienvenido. Si ustedes creen que es mejor tomar solo un cruce, bienvenido. Pero yo les voy a preguntar el por qué de esa elección. ¿Se entiende? Se cacha, se cacha. ¿Sí? Ahí Tomás. Sí, No, profe, sí, súper. también seguro. Ya, ahí también Felipe. Ok. ¿Se entiende? O sea, yo no le voy a poner menos nota o más nota porque tomaron 4 cruces o uno solo. ¿Se entiende? Yo lo que voy a hacer es que les voy a evaluar que ustedes estén implementando adecuadamente los conocimientos adquiridos, que de alguna forma agarren el manual de carretera o el Redevo o todos los otros manuales o estándares que le hemos ido comentando y sepan aplicarlo y con criterio, digan, vayan diciendo, miren, tomamos estos 4 cruces y de hecho son súper parecidos, pero dado que son muy parecidos, creemos que es más interesante estudiar uno en particular y muy a fondo que estudiar 4 más superficial. De hecho, este puntualmente el más conflictivo porque creemos que esta vialidad, no sé, es de mayor jerarquía que las otras vialidades que están llegando a los otros cruces. ¿Se entiende? Y van argumentando o creemos que este cruce es más conflictivo porque por ahí viene el transporte público, o potencialmente hay un pedazo de ciclovía que quedó discontinua, y nosotros en verdad queremos analizar el cruce desde el punto de vista del ciclista, por ejemplo. Y ahí nos queremos concentrar. Entonces todos lo miran desde ese ángulo. ¿Ya? Así que, pero muy buenas preguntas las que me están haciendo. Para mí, el que ustedes me pregunten estas cosas no significa que vayan mal, sino que todo lo contrario. Para mí es que van bien, que se están haciendo buenas preguntas, que están estrujando la posibilidad de aprender un poquito más en este curso. Así que vamos bien, miren. Sigamos un poco con un poco lo que se les pide. Y ahí van a ir saliendo naturalmente más preguntas. Miren, entonces yo decía dimensiones, ¿cierto? De los ramales, los enlaces. Si ustedes pueden tener algún dato de accidente, súper importante, busquen no sé, en Carabineros de Chile, ¿cierto? Acuérdense que era una de las cosas importantes en vialidad es saber cuántos accidentes hay en ese lugar. Y ahí, por ejemplo, puede ser el argumento, por ejemplo, que dice Tomás, mire, es que de estos 4 cruces, este cruce es el que tiene más accidentes en toda la comuna. Entonces ahí te concentras. Y acuérdense que esos datos están en la estrategia de movilidad de Renca. Hay harta información que ustedes ya pueden ir recopilando y que por lo tanto no necesitan ir a visitar el lugar. Tratemos de evitarlo por la pandemia. Pero hay mucha información que ya está. Por ejemplo, el estado de los paraderos, la vialidad, cómo se conecta la vialidad con los paraderos, en términos de existe el refugio o no existe, cómo se va a conectar el metro, ¿cierto?, con los paraderos, con la vialidad existente, con ciclovía, con la accesibilidad. Yo sé que la accesibilidad puede ser un poquito más difícil de ir a mirar, pero tal vez podemos medir algunas cosas, anchos de vereda, si existe o no el rebaje de la vereda, con la información que tenemos disponible, con un Google Street View, con Google Earth, con lo que ustedes pillan disponible, algún estudio, alguna foto en internet, poniendo adecuadamente las citas, ¿cierto? Pero podemos encontrar ciertos problemas, ¿cierto? Deterioro de la ciclovía, discontinuidades de la ciclovía. No, mira, esta ciclovía llega hasta acá y después no llega a ningún lado. Bueno, eso es un conflicto. Entonces, hay muchas cosas que ustedes pueden ir recopilando e ir registrando, ¿ya?
Entonces los conflictos van a naturalmente estar relacionados dependiendo un poco del área de influencia, ¿cierto? Y del croquis que ustedes van definiendo. Está como en línea, ¿cierto? Está todo en congruencia, ¿cierto? Va todo en línea. Y por último, y no menor, ¿cierto? Son los datos, ¿cierto? Son los datos que nos permiten justificar. Son los flujos, ¿cierto? Los movimientos. Acuérdense que cuando ustedes se meten, y esto lo hemos mostrado en otros casos, ¿cierto? Ponen Maps, ¿cierto? En Google Maps, ¿cierto? Y ustedes ponen Renca, y aparece Renca, ¿cierto? Y ustedes están acá, ¿cierto? Y dicen, miren, vamos a agrandar por acá, y ustedes ponen acá, por ejemplo, vienen por acá y ponen en menú, y ponen, si no me equivoco, está por aquí, a ver si lo hago Información bien. para el usuario, ¿no? Información, a ver, déjenme, mucho tráfico a esta zona, no, nada que ver por acá. Pero hay información En capas. en capas, buen punto. Y eso está en... Ahí mismo en el mapa. Tiene que salir de ahí. Ahí ustedes me van ayudando. Ahí, Ahí justo ya estoy, eso. ¿cierto? Entonces, hay información, ustedes pueden ver información de las capas, ¿cierto? A nivel de tráfico, ¿cierto? Mientras más rojo, por ejemplo, más congestionado, mientras más verde, menos congestionado, y ustedes pueden ir cambiando el tráfico, ¿cierto? Dependiendo cada hora, ¿se fijan? Entonces pueden ir diciendo, mire, esta es la situación actual, nosotros queremos cambiar de rojo, ¿cierto? A amarillo, tal vez, para no ser tan optimista, pero, y ustedes pueden ir probando un poco ciertas cosas, pueden mostrar esto, y estos son datos, y se entiende, y se puede observar directamente. Se fijan en formas de visualizar las cosas de mejor manera. Hay mucha información, como les digo, ya en la estrategia de movilidad que les compartimos. Hay información de la planimetría, ¿cierto? Que les pusimos en las carpetas de Renca, ¿cierto? En la plataforma Canvas. Entonces, mi invitación es un poco a mirar eso, ¿cierto? Y poner entonces qué datos podemos encontrar. Tasa de ocupación. Si tenemos algún dato de cuánta gente anda por vehículo, es la tasa de ocupación. Y por vehículo me refiero a vehículos privados, ¿cierto? Autos, a buses también. Si ustedes pueden encontrar esa información sería genial. El nivel de servicio, acuérdense el nivel de servicio que puede ser cuantitativo, en términos de que va desde la A hasta la F, y que también puede tener un componente también cualitativo de cierta manera, en el sentido que podemos tener cierta percepción de la gente también. Pero en definitiva es un nivel de servicio que va de la A a la F, pensando en el tráfico, ¿cierto? Acuérdense que el nivel de servicio A es de flujo más libre, nivel de servicio F es que el flujo está totalmente congestionado y detenido. Profe, No sé si... Sí, una duda sobre ese punto en los datos. Es que he estado buscando, pero no sé si estoy buscando mal, pero ¿ya? no he encontrado casi nada de información sobre flujo y tasa de ocupación. No sé si usted sabe de algún lugar donde voy a buscar estos datos. Es una muy buena pregunta, Josefa. Mira, nosotros tenemos la encuesta origen-destino. Esa encuesta nos permite a nosotros entender para dónde va la gente y hacia dónde va. Perdón, y de dónde viene. Entonces, y acá está todo un poco la partición modal, hay datos de movilidad en general de cada ciudad, ¿se fijan? Acá está cada una de las ciudades. Y también está entonces el Gran Santiago, ¿cierto? Habría que revisar de repente, darle una mirada a esto, les voy a mandar el link por el chat. Tal vez ahí puede ser una buena búsqueda de partida, Josefa, de repente encontrar cierta información. Esa encuesta también pregunta no solamente los flujos, el patrón de flujo de origen y destino, sino también pregunta cuánta gente va por vehículo. Entonces también hace un análisis de la tasa de ocupación. En Santiago, en promedio, la tasa de ocupación de los vehículos privados es alrededor de 1.4 pasajeros por vehículo. O sea, básicamente lo que quiere decir eso es que los vehículos van principalmente con un conductor no van con un acompañante, o sea, va el que maneja nomás. Y eso lo pueden revisar un poco a través de ese link. Sugiero ese punto de partida. Y capaz que de ahí pueden ir derivando en otros lugares. No sé si han podido ver de repente la estrategia de movilidad que yo les subí en una de las clases de Renca. Capaz que ahí aparezca cierta información también más específica.
¿Ya? Gracias, profe. Profe, No una hay problema, pregunta. Josefa. Dale nomás, Felipe. ¿Qué pasa si encontramos un conflicto que es como medio temporal? Por ejemplo, hay como una obra que, ¿Ya? no sé, se está terminando, pero eso genera conflicto en el tráfico, por ejemplo. ¿Eso Se- igual lo consideramos? De todas maneras, es parte de Ya. un conflicto. Y de hecho, ustedes puede ser muy interesante eso, porque ustedes pueden definir tipos de conflictos. Y es parte del análisis que ustedes hacen. Miren, nosotros nos concentramos en diferentes tipos de conflictos. Estudiamos, por ejemplo, conflictos que son temporales, que duran un periodo de tiempo, ya sea por una obra, por algún otro efecto. Son algunos conflictos que son más de largo plazo, mediano plazo, largo plazo. Y nosotros nos concentramos tal vez en el de temporal, porque nosotros queremos preocuparnos de que, no sé, de aquí para adelante todo proyecto vial considere, no sé, los efectos temporales de otros proyectos, no tengo idea. Es parte del análisis que ustedes hagan. No hay, aquí acuérdense, esto más que un enunciado, para mí es como una guía para que ustedes vayan descubriendo qué camino tomar. ¿Ya? Así que no hay problema, Felipe, dale nomás. Perfecto, gracias. No hay problema. Súper. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? ¿Seguimos? No. Entonces, importante la capacidad. Si ustedes tienen datos de capacidad en términos de cuánto es la cantidad de vehículos que caben en ese lugar y tiene relación con el nivel de servicio. Entonces, de repente estamos hablando de una vialidad que tiene que ver con la jerarquía vial. Acuérdense que esos valores de capacidad están en los manuales, lo hemos mencionado en las clases. Y la velocidad es súper importante. Si tienen algún dato de la velocidad por límite, ¿cierto? 50 kilómetros por hora en zona urbana, pero también cuando son zonas como autopista es distinto. Entonces también ahí ustedes pueden ir diferenciando qué velocidad se establece. Eh, y obviamente señalización, demarcación. Si ustedes conocen de alguna forma el manual de señalización de tránsito, van a saber qué observar. Si las líneas blancas están bien demarcadas en el cruce, el paso de cebra, por ejemplo, no sé, la línea de detención, señalización vertical, tanto de dirección, ¿cierto? Como de otro tipo, y otras cosas que vayan descubriendo. Estos son como algunas ideas que yo les doy, pero a partir de ahí ustedes pueden explorar otras cosas que les vengan a llamar la atención como parte del proyecto. Entonces, a lo que voy es que lo que estamos tratando de generar acá es un primer diagnóstico vial, ¿cierto? A partir de esta plataforma. Entonces, si ustedes lo ven, a través de las tareas que hemos ido avanzando pasito a pasito, por decirlo así, hemos ido avanzando de a poco, hemos generado que ustedes practiquen, que ustedes vayan entrenando este músculo, que ahora, en la entrega 1, ustedes tienen que llevarlo ya a la práctica en una entrega más contundente. Entonces, hemos hecho tareas puntuales donde ustedes han mostrado algunos de estos puntos, pero ahora la entrega es incorporar todo, ¿cierto? Y por eso es un poquito más extenso. Y ustedes pueden ver ahí los formatos de entrega, que se habla de que son 15 minutos de presentación idealmente. Aprovechen esos 15 minutos, muestren video, muestren fotos, hagan que la presentación sea bien interactiva, busquen cierta formalidad también. Una primera entrega tiene que tener, obviamente, una estructura, un contenido, un formato, el nombre de los participantes, el nombre incluso de ustedes, que son como grupos, si tienen algún nombre, tiene que estar bien ordenado, tiene que ser coherente. Traten de evitar que cada uno de ustedes del grupo, cada integrante del grupo, se divida las presentaciones y tenga un formato distinto. Traten de que el lenguaje sea adecuado, etcétera. O sea, también hay ciertos formatos que tienen que cumplir, pero lo importante acá es que aprovechen la instancia, ¿cierto? Como les digo, de hacer una entrega bien cototuda, bien importante, que les permita tener un barrido de al menos todos estos puntos. ¿Ya? ¿Cómo se va a evaluar? Bueno, como decíamos igual en las tareas, ustedes tienen que mostrar la adquisición de nuevas competencias, tanto las que hemos enseñado como otras que ustedes vayan descubriendo. Competencias me refiero a conceptos, qué sé yo, el manejo del lenguaje, el uso de alguna fórmula, algunas variables, toda esa parte de adquisición de competencias está. Y también competencias que tengan que ver con liderazgo también, con formas de expresión que ustedes puedan presentar adecuadamente, que la presentación sea coherente,
eso también se valora. Y eso también está relacionado con un segundo punto, que es con la creatividad, que ustedes asuman cierto riesgo, que se atrevan a hacer algo distinto. Eso se valora positivamente. Si ustedes hacen algo distinto, tienen un mayor puntaje. Queremos incentivar lo que ustedes busquen eso. Es un pensamiento crítico, que sigan una línea argumentativa. Entonces buscamos un poco que ustedes salgan de esta caja cuadrada y presenten sus datos de forma atractiva, y hagan que la presentación sea mejor, sea más entretenida, sea más lúdica, sea más simple, más sencilla. Entonces, y eso va a repercutir naturalmente en que los contenidos se entiendan, ¿cierto? Así que traten un poco de ponerle harta cabeza a esto y como decía antes, si es que no alcanzan a hacer muchas cosas, concéntrense en lo que puedan, pero háganlo bien, así como bien concentrados, bien ordenados, justifiquen su elección de lo que están haciendo, y avancen lo que más puedan. Si queda algo pendiente, naturalmente va a quedar para la siguiente entrega. Y así vamos a ir avanzando. Recuerden que la siguiente entrega, la entrega 2, es sobre la solución al proyecto vial y tiene que ver con solucionar estos diagnósticos. ¿Cómo ustedes van a solucionar esto? Y después, la entrega 3, yo les voy a pedir que ustedes evalúen esa solución. Que digan si es que tiene beneficio o tiene impacto. Impactos negativos, positivos, cómo podemos dimensionar eso, cómo podemos evaluar, y después nos vamos a preocupar también ahí en esa entrega también del modelo de gestión, de la construcción, un poco los pavimentos y otras cosas más. Esa es un poco la lógica, ¿se fijan? Entonces, lo menciono para que ustedes también vean hacia dónde vamos también. Entonces, esta primera entrega es, insisto, un primer diagnóstico, y pónganle todo el esfuerzo que puedan, y yo creo que va a salir bien. Hemos estado entrenando como les digo, este músculo, así que no tengo dudas que van a ser muy buenas las presentaciones. No sé si alguien quisiera comentar algo, preguntar algo. Lo podemos ir dejando por acá también, así que no hay problema. Pero mi mensaje era ese hoy día con la ayudantía, de hacer algo interactivo donde ustedes queden tranquilos, y tranquilas también, y que puedan avanzar en sus proyectos, pensando en algunas cosas que para nosotros son importantes y que le permiten a ustedes ir indagando más. ¿Ya? ¿Estamos bien por ahí? ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿Pregunta? ¿Alguna otra cosa? ¿Estamos bien? No, profe, ninguna. ¿Estamos bien? Ok. Con toda confianza, si esta semana están muy cargados de trabajo, háblenme, díganme, ¿ya? Mándenme un mail, o ahora díganme, y hacemos lo mismo que hicimos con la tarea 2. Si alguno de ustedes o grupos están muy apretados, seguimos manteniendo la entrega para el viernes, y damos un punto adicional a que nos lo hagan, y quienes no puedan el viernes, bueno, lo entregarán el próximo martes, pero sin el punto adicional, para premiar un poco y para ser justos con quienes ya se han planificado para este viernes. Pero ustedes son los que me van también diciendo, porque para mí es más importante que ustedes hagan un buen trabajo, y se preocupen de estos detalles, que entreguen algo rápido por cumplir nomás. O sea, van a tener menos notas si hacen eso. Yo prefiero que aprendan, que entiendan las lógicas que les estamos tratando de transmitir, y eso se vea reflejado en un buen trabajo. Y si eso demora un poquito más, por mí no hay problema. Pero necesito que ustedes me lo vayan diciendo, porque yo no conozco su otro tiempo. Entonces ustedes son los que ustedes me tienen que dar el termómetro un poco de lo que van necesitando. Entonces, con toda confianza, si quieren, aprovechen de decirme ahora. Si prefieren darse un tiempo, organizarse en los grupos y me mandan un mail, no hay problema también, ¿ya? Aparte juega Chile el jueves, es verdad también. Perfecto, profe. No hay problema, Tomás, también. Vayan viendo, Felipe, también eso. Convérsenlo en los grupos, vayan viendo sus tiempos. Hay algunos que también me han dicho que esto pasa, ¿cierto? Hay en otros cursos me pasa, o con memoristas también están un poco apretados esta semana, pero es porque tienen obviamente otras pruebas y otras cosas fuertes esta semana. Pero avísenme, pónganse plazo de aquí al jueves, como dice Tomás, que juega Chile. Avísenme si es que alcanzan a avanzar, si es que les parece correcto. Si no, me piden más tiempo y hacemos lo que hicimos con la tarea 2 para ir viendo cómo podemos ir flexibilizando un poco la entrega, ¿ya? ¿Sí? Vale, profe. Súper. Ya, pues lo dejamos hasta acá. Muchas gracias. Espero que le haya servido un poco el feedback. No hay problema. Gracias a ustedes por Gracias, profe. conectarse. Chao, chao.
Que tengan una linda tarde, nos vemos. Chao, Hola, chao. profe, esté bien. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes, chao, chao. Profe, una consulta rápida. ¿Sí? Lo que pasa es que en nuestro caso, nosotros buscamos obviamente cómo están las condiciones de nuestra plataforma vial y en internet, por un tema de que no se ha actualizado, no aparecen las ciclovías que están. Ya. Entonces, no sabemos si es que consideramos las ciclovías para nuestro análisis o no, porque hay en algunas partes fotografías, pero no es lo mismo, por ejemplo, que, no sé, calcular el radio de giro estando o no la ciclovía en las calles. Entonces, Absolutamente. queríamos Sí. saber qué debemos considerar. ¿Están o consideramos la información que está en Internet como la más actual? Es una muy buena pregunta, Josefa. Yo creo que, dada la contingencia en términos de pandemia, yo creo que con la información que ustedes tienen que trabajar con ella y asumir que esa es la información que es real. Lo que haríamos si es que no tuviéramos pandemia sería naturalmente ver esa información que tenemos disponible, entenderla, analizarla y después ir a terreno, ¿cierto? Ir a mirar, corroborar los datos y muchas veces volver a analizar todo lo que pensamos del punto de vista de lo que encontramos inicialmente, desde las dimensiones, las lógicas de conflicto, entrevistar a ciclistas y una serie de otras cosas que haríamos si es que tuviéramos una situación más común. Entonces yo sugeriría tratar de asumir que lo que está encontrando hoy día de información es lo que hay y incluirlo eso en una limitación del análisis. Mencionarlo en algún momento, ya sea en las conclusiones, ya sea en algún punto, en consideraciones previas, cuando ustedes, en algún punto donde ustedes se sientan cómodos y tranquilos de dejarlo registrado. Pero más allá, si te fijas, más allá de esa realidad, a mí lo que me interesa es que ustedes apliquen bien los conceptos. Entonces, si por ejemplo lo que tú me estás diciendo, a lo que voy es que lo que tú me estás diciendo, Josefa, me hace mucho sentido porque tú te estás poniendo en una situación que estás aplicando correctamente la materia. Tú me estás diciendo, mire, es que con ciclovía es distinto el radio de giro que sin ciclovía. Eso a mí me deja tranquilo porque te estás poniendo estás aplicando la materia. Más allá si existe o no la ciclovía, que eso puede ser un dato más, que en este caso para mí, como pensando también en un ejercicio académico, es casi irrelevante, pero lo que estás haciendo tú es ponerte en esa situación, ya sea cualquiera sea esa situación, real o no real, con la información que tenemos, pero estás aplicando la materia en ese caso. Entonces, para mí, eso es más interesante que si es que existe o no la ciclovía. ¿Se entiende? Sí, súper, porque en el trabajo del video, que lo entregamos la semana pasada, Ujú. pensábamos que teníamos que hacerlo, por ejemplo, sabiendo que existe esta ciclovía que está pintada solamente en el piso, y el video menciona de hecho ese caso, como de un ciclista que de hecho lo atropella porque no lo vieron, etcétera. Pero si usted dice que tenemos que solamente considerar lo que encontremos como en internet, lo hacemos prácticamente pensando que no hay ciclovía todavía en la zona. Así es, y lo otro también importante es que no solamente lo que esté en Internet a nivel de Google o lo otras fuentes que ustedes busquen, también, insisto, busquen lo que nosotros ya le hemos subido a Canvas. Y en la carpeta de Renca, archivos o en alguna de las clases, insisto, aparece la estrategia de movilidad de Renca y aparece en alguna ciclovía, aparece también en algún archivo también la planimetría, donde también puede haber algún bosquejo de posibles rutas también de ciclistas. Entonces yo creo que también hay harta información que está disponible en el curso y que la pueden tomar de todas maneras. Así que apóyense también de eso. Súper. Y la última duda que tengo es sobre el link que mandaron el viernes pasado, que era para ver información. Y me parece que tengo que entrar con una cuenta a una página Uclases. Ah, claro. Mira, es bueno el punto. Yo no sé por qué a mí no me pasa eso. Em, Qué extraño. Bueno, es un buen punto. Lo que pasa es que, miren, voy a compartir pantalla. Mira, déjame compartir pantalla. Yo cuando pongo, por ejemplo, diseño vial eh, cursos, claro, me aparece, por ejemplo, esto. Ah, espérate, que ahí no, entonces tiene que ser este, puede ser. Tampoco. A ver, déjame ver si ese es.
¿Te fijas? Como que puedo entrar a esta Claro. información. A mí eso no me lo ofrece, me dice como tienes que entrar y ni siquiera está la opción de crearse cuenta, es como pon tu root ver. y lo puse y no, me dice que no estoy registrado en el sistema nomás. A ver, y ahí, por ejemplo, si A pincha en ese link, Voy. a ver si es que ahí te deja, que ahí Ah, hay harto ese sí. material. Ese sí me ¿Viste? deja. El otro no sé por qué no. No sé por qué. Ven, ahí hay harta información. A lo que voy es que hay harta información por ahí. Son cursos de la Universidad de Chile. Buenísimo. Y es un buen material docente donde se habla de lo mismo, del diseño vial. Entonces, mira, y aquí yo estoy repitiendo un poco, pero mira, por ejemplo, acá, mira, aquí parece que está mira, a ver, veamos si es que este link te deja. Ahí está el material, el segundo link que envío, está el material con toda la información. Ves si Sí si se al ve. pinchar, ahí te deja, ¿viste? Sí. Entonces, Buenísimo. ese material está re bueno. Es un curso resumido de hace un buen tiempo, pero es bien interesante. Y aquí tú puedes buscar lo que quieras. De repente pones buscar, por ejemplo, y no sé, pincha alguna cosa, Peralte, por ejemplo. Y te va a salir una cantidad de cosas de Peralte, te fijas, uno de 151, imagínate. Está todo el tema, es como el curso resumido, comprimido, está todo acá. Y este Ya, es un curso perfecto. que se hizo en la Universidad de Chile y con el apoyo también de SECTRA, te fijas, la Secretaría de Transporte, de Planificación de Transporte. Entonces eso, es información re buena que les puede permitir a ustedes conocer un poquito más. Así que, Bueno, muchas gracias, profe. ya pues, no hay problema, Josefa. Que esté bien. Nos Igualmente, vemos. que esté muy bien. Chao, chao. Chao.